En 1519 con la llegada de los conversos, también llamados criptojudíos, estos fueron forzados a convertirse al catolicismo, siendo uno de los blancos de la Inquisición. La comunidad judía en México es diversa y está presente desde hace siglos, con una historia rica y compleja. Aunque los primeros judíos llegaron con la conquista española, la comunidad judía moderna se formó principalmente a finales del siglo XX y principios del XX, con inmigrantes de Europa y el Imperio Otomano. Así que prepárate para lo que se viene, porque estos son los 10 estados de México con más judíos, todo de acuerdo al último censo de la INEGI. Número 10. Quintana Roo. En Quintana Roo, existe una comunidad judía significativa, especialmente en Cancún y Playa del Carmen, con comunidades más pequeñas en otras zonas como Cozumel e Isla Mujeres. Se estima que hay alrededor de 2,000 judíos en todo el estado. Aunque para el último censo del INEGI en el año 2020 en Quintana Roo residen alrededor de 896 judíos. Número 9. Morelos. En Morelos, específicamente en Cuernavaca, existe una comunidad judía en formación. Esta comunidad está compuesta principalmente por familias que se mudaron a la ciudad durante la pandemia, buscando un estilo de vida más tranquilo y una alternativa a la vida en la Ciudad de México. La comunidad judía en Cuernavaca es diversa, incluyendo tanto a familias que ya eran judías como a nuevos conversos al judaísmo. Algunos miembros de la comunidad incluso mencionan que encontraron en Cuernavaca el lugar perfecto para criar a sus hijos, con acceso a servicios como clases de judaísmo y la posibilidad de celebrar el Sabbat juntos. Según el censo del INEGI para el año 2020 en Morelos viven alrededor de 951 judíos. Número 8. Hidalgo. En la ciudad de Pachuca, específicamente en la comunidad de Venta Prieta, existe una comunidad judía constituida por la familia Tellez que dicen ser descendientes de Ben y Anusim. Teniendo como pruebas los apellidos de judíos españoles que se convirtieron al catolicismo, y el conservar algunas prácticas de la ley mosaica. Según el censo del INEGI en Hidalgo viven alrededor de 981 judíos. Número 7. Nuevo León. En Nuevo León, la presencia judía es notable, especialmente en Monterrey, donde según el censo del INEGI hay alrededor de 1189 judíos. Principalmente descendientes de inmigrantes sefardíes que llegaron a la región en el siglo XV y XVII. La comunidad se organiza en el Centro Israelita de Monterrey, AC, que incluye una sinagoga, escuela y club deportivo social. Número 6. Baja California. En Baja California existen comunidades judías, principalmente en Tijuana, aunque también se han registrado movimientos migratorios de judíos por la región. La comunidad judía en Tijuana es conocida por su contribución al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad, a través de inversiones y acciones sociales. Además que según el censo del INEGI en Baja California viven alrededor de 1319 judíos. Número 5. Jalisco. La comunidad judía en Jalisco según el último censo del INEGI es de 1654 personas. De los cuales la mayoría se estableció principalmente en Guadalajara, además que en la región de los Altos de Jalisco se encuentra una comunidad con raíces sefarditas, descendientes de judíos que buscaron refugio allí en el pasado. Número 4. Veracruz. La inmigración judía a Veracruz ha sido un capítulo importante en la historia de la comunidad judía en México, especialmente a principios del siglo XX. Aunque la mayoría de los judíos en México residen en la Ciudad de México junto al Estado de México, Veracruz fue un puerto de entrada importante y un lugar donde muchos se establecieron inicialmente. Además que según el último censo del INEGI en Veracruz viven alrededor de 1666 judíos, la mayoría de ellos radican en el puerto de Veracruz. Número 3. Puebla. Según el último censo del INEGI en Puebla viven alrededor de 2079 judíos, la mayoría de ellos vive principalmente en la capital Puebla. Número 2. Ciudad de México. La comunidad judía en la Ciudad de México es numerosa y activa, con una población de aproximadamente 40,000 personas. Se caracteriza por su diversidad, con comunidades askenazíes, sefardíes y levantinas, y por contar con numerosas instituciones y sinagogas. La mayoría de los judíos en la Ciudad de México viven en Polanco, seguido de Lomas de Chapultepec, Santa Fe, Bosque de las Lomas, el Centro Histórico, la Colonia Condesa y la Colonia Roma. Según el censo del INEGI en la Ciudad de México viven alrededor de 17.981 judíos. Número 1. Estado de México. Los judíos en el Estado de México se han asentado principalmente en Huixquilucan, Naucalpan,
Atizapán, seguido de otras localidades como Atlacomulco, Toluca, Metepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Lerma. Y un largo etcétera, principalmente en zonas de clase alta. Por ejemplo, en Huixquilucan, donde vive un 23% de los judíos mexicanos, la mayoría se concentra en Interlomas y Tecamachalco. Tan solo en Naucalpan buena parte de su comunidad judía es de origen sefardí. Esta comunidad se concentra principalmente en Ciudad Satélite y Echegaray, seguido de Lomas Verdes. De ahí va a Atizapán, que también recibió judíos sefardíes, mismos que se asentaron en zonas como el condado de Sayavedra o Bellavista, por ejemplo. Según el censo del INEGI, en el Estado de México viven alrededor de 21.685 judíos. Y bueno, hasta aquí acaba el video. Espero y les